invito a que vayamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 22. Voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos gracias porque ella da dirección. Y cuando de alguna manera, pues metafóricamente y en la práctica es real, dice tu santa palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ya cuando llegamos, Señor, a cierta experiencia y vemos retrospectivamente y vemos cuánta verdad hay en ello. Te agradecemos pues, Señor, el que tú tengas a bien nutrirnos, Señor, con esta palabra. Rogamos pues, Señor, la dirección para exponerla y desarrollarla de una manera correcta. Rogamos de tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, Señor, y podamos entenderla correctamente. Rogamos y aclamamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. Como ustedes bien han sabido, las predicaciones dentro de esta iglesia hemos tenido un acuerdo, y el acuerdo versa en desarrollar temas en base a nuestros credos confesionales. Hoy tocó la pregunta 48 del Catecismo de Heidelberg, que hace alusión a las dos naturalezas en el Señor. Como una manera coincidencial, los que estuvimos en la mañana y los que tengan ahorita su boletín, parte frontal, la editorial, aborda el tema que nosotros en esta ocasión vamos a tomar como estudio, y es el que versa de esta manera. Pregunta 48 del Catecismo de Heidelberg: pero si la naturaleza humana no está en todas partes, ¿dónde está la divina? ¿No se separan con esto las dos naturalezas en Cristo? Antes, hermanos, de abordar el tema, y a manera de introducción, he de decirles a ustedes, en la mañana tuvimos nosotros una clase por nuestro hermano anciano gobernante Aarón Velázquez, y tomando todavía como referencia clase de diplomado la semana pasada en la iglesia Jesús el Buen Pastor, y siendo exponente el pastor Custodio, hablábamos parte de esto. Hay un conflicto enorme en nosotros. ¿Por qué decimos esto, hermanos?
El Señor da dirección a través de la palabra. Todo lo que nosotros hemos tenido ahora a bien estudiar, hermanos, tenemos la gracia de estar nosotros casi hasta arriba. Y estudiamos lo que el Señor ha manifestado en su palabra y muchos teólogos que el Señor ha puesto para estudiar, para defender, para argumentar la veracidad de la Escritura, para comprenderla. Pero sabemos, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice en Juan, que no son ellos tal cual, sino Él es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice la palabra, el cual os enseñará todas las cosas. En mi participación pasada, que tuve a bien exponer también parte de esto, mencionábamos que dentro de la iglesia primitiva hubo inevitablemente muchos que aceptaron la palabra, y digo inevitablemente porque venían con una influencia enorme del pensamiento griego, filósofos y demás. Uno de los más connotados teólogos fue ex filósofo, hablo de San Agustín. Trayendo, hermanos, a colación todo esto que con nosotros. Todo lo que estamos nosotros viendo en este compendio de doctrina cristiana es de alguna manera explicar lo que la Santa Palabra dice. Y hemos dicho hasta el cansancio. Pero nosotros a veces como humanos no nos conformamos con ello y vamos más allá. Si ustedes se dan cuenta y tienen la oportunidad de estudiarlo en casa, la editorial del día de hoy menciona muchas propuestas de gente que pensaba, filósofos inclusive, que pensaban y daban una respuesta. Bueno, Dios tenía aparentemente forma humana, pero no era humano. Diríamos en palabras actuales, es un holograma. ¿Sí? Lo veíamos, sí, pero no. Sí, lo veíamos, pero no estaba ahí. Era Dios, no tenía forma humana. Porque para ellos la forma o la carne era sinónimo de pecado, de algo muy bajo. Dentro del desarrollo, hermanos, de la misma historia, vamos a resumir todo esto y nos encontramos con uno de los primeros concilios. Ya no hacemos alusión al concilio que se menciona en Hechos, sino años más tarde. Vemos, hermanos, que después de que viene la caída de Jerusalén, Roma se torna implacable para la iglesia cristiana y son perseguidos, la gran mayoría, y muchos de ellos sufren la muerte. Después de esto, hermanos, viene una especie de calma, cuando Constantino se dice que asume el trono de emperador y después se convierte al cristianismo y demás, y hay una serie de especulaciones al respecto, que sueña y ve una cruz y que dice que por este signo vencerás y demás. Pero el punto no es ese, hermanos. El punto es de que posteriormente viene en la iglesia una etapa de solaz. Y se empiezan a abrir, hermanos, las diferentes escuelas de teología. Y una de las escuelas de teología que se mencionan, hay una que surge en el norte de África, en Alejandría. Y surgen otras más. Y dentro de ellas también hay propuestas.
de cómo vamos a interpretar nosotros la Escritura. Y para ser más enfáticos, vamos a ver rápidamente, a manera de introducción, la confesión del Concilio de Nicea. ¿Qué estaba sucediendo en aquel entonces? Se dice, esta confesión es el resultado de la lucha contra la herejía de Arrio. Este hombre enseñaba que Cristo no es el Hijo eterno de Dios, sino que era la primera creación de Dios y como tal tenía comienzo en el tiempo y estaba sujeto a modificaciones. ¿Qué les viene a la mente? ¿Quién dice eso ahora? A veces la gente que toca nuestras puertas y empieza a hablar y dice, el Señor Jesús, Cristo, es la primera creación de Jehová Dios. ¿No lo dicen así? Claro que sí. Esto que aparentemente es nuevo, hermanos, es viejísimo. Y el Concilio de Nicea ya lo condenó. En el año 325 fue rechazada la doctrina de este hombre, Arrio, y fijada la consustancialidad de Cristo con el Padre. Sin embargo, dice aquí el relato que el Concilio de Nicea no fueron resueltos todas las cuestiones cristológicas, de modo que fueron necesarias adiciones y explicaciones en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Estas, se dice, trataban tanto la cristología como la deidad del Espíritu Santo. Ojo, esta extensión al símbolo de Nicea se llama niceno-constantinopolitano. Las iglesias cristianas aceptaban esta confesión en una forma definitiva. Esto fue hasta el año 381 que hemos dicho. Posteriormente, en el Concilio de Toledo, fue insertada, dice, la adición que confiesa el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esto fue llamado Filoque, de lo cual la Iglesia Oriental nunca ha reconocido esta adición. Problema tremendo, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto? Y aquí está plasmada, hermanos, la interrogante. Y vamos entonces, hermanos, a desarrollar un punto más. Símbolo de Atanasio, continúa diciendo. Este símbolo no fue compuesto por el mismo Atanasio, que se considera como un padre de la Iglesia. Pero dado las nociones teológicas bien fundadas en las Escrituras, ojo, esto es fundamental. Todo lo que nosotros ahora tenemos, debemos de tener cuidado de que sea bien fundado sobre las Escrituras. Y dice que en esta ocasión sus conclusiones fueron incorporadas a este símbolo, y dado que Atanasio era gran e incansable defensor de la ortodoxia en la lucha contra los arrianos, que hemos mencionado a Arrio, y semi-arrianos, es por ella que a esta confesión se le haya dado su nombre. Es originada en la Iglesia Occidental, probablemente en el norte de África o en la Galia, y muestra los primeros vestigios del pensamiento teológico de Agustín. Aquí ya aparece Agustín. Según las primeras palabras, se llama también a este símbolo Quikunque,
que es el contenido o es un compendio extraordinariamente exacto de las conclusiones de los primeros 4 concilios ecuménicos que hemos mencionado. Y en palabras de Agustín, la doctrina acerca de la Trinidad y de la Encarnación son tratados de manera especial, y es de destacar que este símbolo contiene anatemas también para aquellos que no lo acepten. Este símbolo no fue aceptado por la Iglesia oriental, volvemos a repetir. ¿A qué viene todo esto, hermanos? Que nuestra fe que el Señor nos ha dado debe estar cimentada también y básicamente en la Sagrada Escritura. La divinidad del Señor. ¿Por qué tenemos entonces este conflicto, hermanos? ¿Quién fue el medio o el primer hombre que pecó? Todos lo sabemos. Adán. Era necesario que un hombre cumpliese la ley de Dios. Y San Pablo lo ejemplifica bien en Romanos 5, tomando una analogía entre Adán y Cristo. Y dice San Pablo que así como el pecado entró al mundo, al hombre, con él la muerte, así por la obediencia de uno entre la vida. Y es aquí, estimados hermanos, donde tenemos entonces algunos el conflicto. Y solo vamos a tomar ahorita unos ejemplos. Jeremías, por así decirlo, Jeremías 23, 24, si alguien lo tiene, por favor, y me hace el favor de leerlo lo más rápido posible, sin decir esgrima. Jeremías 23, versículo 24, por favor. ¿Sí le dan lectura? Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Así es. Tomando, hermanos, como ejemplo y como base, dice, yo soy Jehová. Dice, a manera de interrogación, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Empezamos pues, hermanos, con una grandeza tremenda. Y decimos que el Señor Jesús es Dios mismo, como se menciona aquí. Y como decíamos en la mañana, nosotros medimos y tenemos nuestros parámetros humanos. Y dentro de esos parámetros humanos no cabe en nuestra mente pensar que este hombre, Jesús, sea divino. Y tomando como ejemplo la Escritura que dice, los cielos no pueden contener. Dice aquí en respuesta, de ninguna manera, porque dado que la divinidad es incomprensible para la mente humana y Él está presente en todo lugar. Resumimos eso. Es un dogma lo que habíamos dicho también, como en la mañana dijimos. No es científicamente comprobable, pero la palabra lo vierte así. Y siento yo que la mayoría, y podría asegurar que todos, estamos ciertos de ello. ¿O hay alguna duda?
El Señor Dios Padre junto con el Señor Jesús dice, los cielos no pueden contenerlo. Un pasaje más, les invito a ir a Hechos 7:49, rápidamente. Dice la Escritura, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué haremos? Viene a mi mente, hermanos, un ejemplo un tanto cuanto chusco. Decía alguien cuando fui a visitar a mi hijo Isaac en el hospital, estaba un señor ahí hablando por teléfono diciendo, oye, ve a colgarle un milagrito a San Fulano, dile que cuando salga de aquí que me deje salir, yo le voy a colgar un milagrito de oro. No, no, mejor uno más baratito. Bueno, está bien. ¿A qué viene esto, hermano? El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, también dice en Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro. ¿Qué me vas a dar? Nada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y como hemos leído ahora, los cielos son mi trono y la tierra, de una manera metafórica, estrado de mis pies. ¿Cómo es posible que esta grandeza que podríamos nosotros ni siquiera comprender? Dice la Escritura, el Señor tuvo a bien rescatarnos humillándose y tomando forma humana. ¿O no es así? Ya lo creo. Él sufrió la humillación para que cada uno de nosotros tuviésemos la adopción y ser llamados hijos de Dios. Como dice aquí esta parte, ¿no se separan con esto las dos naturalezas en Cristo? No lo podremos comprender nosotros, a ciencia cierta. No lo sabemos, pero seguramente no es así. Dentro de nuestra incomprensión podemos decir, no se separan, porque el Señor tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. No como hecho creación, como dice aquí, o decía Arrio, fue la primera criatura de Dios. No. Vemos en la Escritura que dice el mismo Señor Jesús, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y dice la misma Escritura que todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Continúa diciendo, resulta necesariamente que en efecto está fuera de nuestra comprensión el asimilar esto. Pero con todo y con esto está en ella. Están unidas las dos personalmente. Colosenses 2:9. Vayamos rápidamente. Si alguien lo tiene, por favor. Colosenses 2:9.
¿Alguien lo tiene, hermano? Por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así es. Está hablando del Señor Jesús. Desde el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Habita corporalmente la plenitud de la deidad. Se nos ha dicho hasta el cansancio, el Señor sufrió humillación al ser hecho humano. Pero aún así, dentro de esta humillación, dice aquí el apóstol Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Estamos acostumbrados a lo científico. Si no lo puedo medir, si no lo puedo contemplar, no lo creo. Aquí es donde entra la fe que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, por la cual dice el apóstol Pablo, clamamos Abba, Padre. Continuamos, hermanos, con ejemplos que nos dan luz a nuestra mente sobre esto. Aquí viene uno muy significativo. Voy a pedirle en esta ocasión a nuestra hermana Prisi que busque por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13. San Juan, capítulo 3, versículo 13. 13. Así es. Todo lo que tenemos por testimonio, hermanos, de lo que en el cielo hay, nos ha sido revelado por medio de los profetas. Dice el escritor de Hebreos que Dios se manifestó de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, y en este postrer tiempo nos ha sido manifestado a través del Hijo de Jesucristo. Y Él mismo dice ahorita, aquí en su palabra, nadie subía al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué simple y qué complejo. Tenemos aquí el testimonio fehaciente de Jesucristo mismo. Y nos da un ejemplo. Y viene a mi mente lo que decía Aarón, a veces machacantemente. Todas las escrituras dan a entender el sacrificio del Señor Jesús. Y dicho con sus palabras, tal vez, todas apuntan hacia Cristo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué manera? A través de la cruz. ¿Se acuerdan la analogía de la serpiente? Pueblo rebelde y contumaz. Dios envía reprensión a través de las serpientes. El pueblo se arrepiente y dice: hemos pecado, ¿qué haremos? ¿Qué hace Moisés? Por mandato de Dios, una serpiente de bronce. Todo aquel que sea mordido por la serpiente, con el tan solo hecho de verla, no muere. Es una analogía. Una analogía de Cristo. Todo aquel que ahora quiere ser salvo y no sufrir la muerte y está fuera de Cristo, no es posible. Ahí se aplica el ejemplo.
Así como Moisés levanta la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Continúa pues nuestra confesión diciendo que dentro de estas dos naturalezas el Señor cumplió un propósito específico. Y este es, estimados hermanos, el de que usted y yo disfrutemos de una salvación. Tenemos ejemplos diversos, estimados hermanos, en la Sagrada Escritura. Dice, por ejemplo, Hebreos 1, del 1 al 4, si vayamos aterrizando las ideas. Voy a pedirle en esta ocasión a nuestra hermana Sara, por favor, que si me hace favor de leer Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así es. Aquí, con la Escritura, hemos resumido todo lo que hemos estado desarrollando ahorita. Este Dios grande, este Dios perfecto, se humilló hasta lo sumo. Y dice aquí la Escritura, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué tremendo. Sustenta todo solo con su palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, estimados hermanos, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué para nosotros? Todo, realmente es todo. La recomendación, hermanos, en el pasaje que hemos tomado como punto de referencia es esa. Y volvemos a leer, pero ahora desde el 18, como hemos visto, sabiendo que cada uno de nosotros fue rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Te prometo un milagrito, te voy a dar oro. No, mejor uno de plata porque no tengo tanto. No con eso. Dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero dice, manifestado en los postreros tiempos por amor a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y mediante el cual creímos en Dios. Ojo, mediante el cual, no mediante yo mismo. Yo me convertí. No. El testimonio de mi conversión. No, es Dios quien convirtió al hombre. Y Dios mismo, dice aquí, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios a través del Señor Jesucristo. Habiendo, dice, purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, dice, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Haciendo un paréntesis, hermanos, a veces parece todo lo contrario, pero el mandato, hermanos, es este: para que nos amemos, dice aquí, entrañablemente y de corazón puro, siendo pues renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tengamos pues en cuenta esto. Todo este propósito del Señor de rescatar a su iglesia, a su pueblo, tiene ese propósito. Viene a mi mente lo que el Señor decía cuando le preguntaban sobre la ley, y la ley, dice, se resume en estas dos cosas: amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sea pues, hermanos, esta nuestra meditación el día de hoy, y el Señor de alguna manera nos conmina al amor fraternal no fingido, dice aquí, y va más allá, nos insta al amor entrañable, que es tremendo. Sea pues, hermanos, para nosotros esta recomendación del Señor, y Él nos ha puesto la muestra. Dice que nadie ha manifestado más amor que Él, porque se puso Él en expiación por nosotros, por cuanto no podíamos nosotros hacerlo. Les invito, hermanos, a estar en pie y orar. Señor y Santo Padre, agradecemos, Señor, de ti, Señor, las bendiciones que tú nos das día a día. Gracias, Padre Santo, porque a veces olvidamos, no a veces, sino siempre olvidamos, Señor, a veces hasta lo más básico, que es esto, Señor, que tú has manifestado tu amor para con nosotros, y nosotros nos hemos olvidado de ti. Y si nos olvidamos de ti, Señor, por ende de todo lo demás, rogamos, Señor, de tu Espíritu en nosotros, de tantas cosas, Señor, que necesitamos, Señor, pero antes que todo, Señor, que tú nos permitas, Padre Santo, pues obedecer tu santa palabra, Señor, y de alguna manera también humillarnos nosotros, Señor, delante de ti. Rogamos, Señor, tu gracia, y rogamos de tu Espíritu en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.